Hola, espero que se encuentren bien. Bueno, estamos aquí empezando un nuevo video. Como ustedes se habrán dado cuenta en el último, ya estamos en tierra derecha y hemos empezado a ver cuestiones mm, más técnicas. Eh, Efectivamente, la segunda unidad es la más específica en definir una serie de elementos del parentesco, cómo se interrelacionan entre sí, y eso requiere, bueno, tiempo, paciencia, eh, memoria también, y bueno, una buena disposición, obviamente, ¿no? Entonces, aquí no vamos a ahondar, no vamos a profundizar mucho en casos, sino que vamos a ver más bien la lógica de estas definiciones, estos elementos conceptuales y cómo se articulan entre ellos. Me refiero a la afiliación, ¿no? Las terminologías, las reglas matrimoniales, ¿no? Esos términos bien generales. Eh, Eso va a ser puesto en juego también una vez que entremos a la tercera unidad a ver los sistemas de parentesco en los pueblos originarios de Chile y América. Entonces, bueno, pasemos a ver la presentación. A esta altura ustedes ya deberían saber quiénes están en la foto, pero voy a esperar a ver sus comentarios por el habla. Bueno, hoy día vamos a ver los sistemas de filiación, las reglas de filiación y las estructuras o los grupos de parentesco que se pueden derivar de estas distintas reglas. Eh, la- bueno, los sistemas de filiación se dividen en dos grandes grupos. Están los sistemas unilineales, que son los más comunes en el mundo, en las distintas culturas, y los sistemas cognaticios, como el nuestro, que tal vez hay mayor cantidad de personas, pero no de pueblos, ¿no? Que tengan sistema cognativo. Los sistemas unilineales son, como dice en la diapositiva, aquellos en que la afiliación se establece a través de padres y ancestros de un solo sexo. Pueden ser patrilineales o matrilineales. Sistemas cognaticios, en cambio, eh, establecen la afiliación a través de los dos padres o cualquiera de ellos. Hay a veces algunas combinaciones sui generis extrañas. George Peter Murdoch, en el año 49, en su texto La estructura social, que trata sobre el parentesco, eh, calcula, hace un catastro, ¿no? Entonces, él dice que solo en el universo que él analiza, solo el 30% de las culturas del mundo establecen la afiliación a la membresía a los grupos sobre la base del parentesco cognaticio, como el nuestro. El resto son solo bajo el principio unilineal. Ahí está desagregado. La, la incidencia de reglas de filiación entre sociedades unilineales están desagregadas. Están las patrilineales, las matrilineales y las que combinan estos dos sistemas, las duales, o también llamadas bilineales. Eh, del total de 175 pueblos que analiza Murdoch, 105 son patrilineales, 52 matrilineales y 18 duales. Entonces hay una predominancia clara de los patrilineales que se puede ver aquí en este gráfico, perdón, este mapa, ¿no? Siendo los triángulos azules sociedades patrilineales y los círculos rojos
sociedades matrilineales. No dejan de ser importantes las matrilineales. Los sistemas duales no son iguales que los sistemas cognaticios, porque los sistemas cognaticios no son sistemas unilineales, es decir, no se puede establecer la pertenencia a un grupo determinado a través de el padre y los ancestros, o la madre y los ancestros, en el nuestro, porque uno es tan pariente de los parientes de cualquiera de otro miembro de nuestra genealogía, ¿no? O sea, hay algunos que, por ejemplo, van quedando perdidos en la memoria, pero pensemos en la madre del padre de nuestra madre. Es igualmente pariente nuestro que la madre de la madre, por ejemplo, ¿no? En una sociedad unilineal o en un principio unilineal, eso está bastante más claro, ¿no? Uno no va estableciendo las líneas genealógicas entre las personas, porque es bastante más sencillo. Si es patrilineal, son solo los hombres, entonces es el padre del padre, el padre del padre del padre, ¿no? Si es patrilineal. Y si es matrilineal, es la madre y su madre. Entonces, ya no se entra a analizar si pertenece al grupo de la gran cantidad de ancestros que uno tiene, ¿no? Sino que es por una sola línea, ¿no? Son parientes, los parientes que importan ahí son los lineales, no los colaterales, ¿no? Remitiendo a la distinción que hacíamos en la clase anterior. Roger Kissing hace otra estimación en el año 75. ¿No? Aquí se incluyen los no unilineales y los cognaticios, que son el 36%. Patrilineales 44, matrilineales 15, bilineales 5. ¿No? Bueno, son números que podrían cambiar dependiendo del universo y tal. Vamos a ver cómo funciona, lo que les decía recién. El gráfico es elocuente, se define por sí mismo. Yo le puse un texto ahí, pero era para no dejarlo solo. Pero básicamente ahí se ve cómo los hijos de una pareja pertenecen al grupo del padre. Por ejemplo, en la primera generación, aquí, tanto la hija como el hijo, ¿no?, de la primera pareja son miembros del grupo del padre, por eso están en azul. Pero ya los hijos de estos es solo el hombre el que transmite la pertenencia al grupo, la mujer no. ¿Por qué? Porque la mujer se va a casar con otro hombre, aquí podríamos poner otro triángulo, que le da la pertenencia al grupo, le transmite esa pertenencia a los hijos de esta mujer, entonces serían de otro color. Entonces, si bien las mujeres pertenecen al grupo de su padre, los hijos de la mujer no. Eso se va viendo aquí de generación en generación. Entonces es muy fácil establecer quiénes son miembros del grupo y quiénes no. Filiación patrilineal. Aquí tenemos en una parentela, en un diagrama, ¿no?, de bilateral, egocentrada. Tenemos a Ego y sus parientes, ¿no?, sus parientes que pertenecen al patrilinaje, marcados en azul. Entonces, está la hermana y el hermano de Ego, obviamente. Son hijos de su padre, por lo tanto pertenecen al grupo de su padre. Los hijos de Ego también pertenecen, ¿no?, al grupo de su padre. Los hijos del hermano también, pero los hijos de la hermana no. ¿Por qué? Porque ellos van a pertenecer, como esto es una sociedad patrilineal, al grupo del padre, o sea, del marido de la hermana, de Ego. Los hijos de la hija tampoco, por la misma razón, van a pertenecer al grupo de el que sea su padre, pero los hijos del hijo, o sea, los nietos de Ego, sí van a pertenecer al grupo, ¿no? La madre de Ego no pertenece a este grupo, tanto
¿no? Sus hermanos, ¿no? Tampoco, y estos primos tampoco. Vamos a ver más adelante que esto es relevante, porque esto sitúa a estos primos, ¿no? En una categoría social muy distinta de estos primos. ¿Por qué? Porque estos primos son hijos del hermano del padre, y el hermano del padre es del mismo grupo que el padre, y le transmite la descendencia o la filiación, la pertenencia al grupo a sus hijos. Y la hermana del padre no. Esto es muy relevante porque digamos, ellos pertenecen al mismo grupo y ellos no. Tienen la misma distancia genealógica, ¿no? Lo único que cambia es el sexo del padre. Entonces, en una sociedad unilineal eso es crucial, ¿no? Por ejemplo, tal vez, no lo sabemos, pero o podríamos preguntar, ¿se puede casar ego con 27, por ejemplo? ¿Hay prohibición del incesto ahí? Tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí sabemos es que no pertenece al grupo, ¿no? Entran en la misma categoría estos primos con estos primos, ¿no? Habría que verlo. Pero lo que sí sabemos es que son diferentes, porque no pertenecen al mismo grupo, ¿no? Esto es con ego masculino. Aquí tenemos ego femenino, ¿no? Bueno, es la misma idea, solo que los hijos de ego, como es mujer, no pertenecen a su grupo, su propio grupo, pertenece al grupo de su marido. Los hijos de la hermana tampoco, los hijos del hermano sí. A ver, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Dice, en la antigua Roma todos los niños estaban bajo la autoridad de su padre, a través de la institución del pater potestas, que le otorgó amplios derechos sobre sus personas y propiedades. Al casarse, al menos bajo la forma más tradicional de unión cum mano, este poder se transfería de padre a esposo, ¿no? O sea, padre de, eh, estamos hablando de la hija, ¿no? Al casarse una hija. Y la esposa en esencia era adoptada en el linaje de su esposo. La transferencia normalmente incluía una parte del patrimonio de su padre en forma de dote que era heredada por sus hijos. Como tal, la propiedad se transmitía a través de líneas patrilineales. Interesante ese caso. La mujer era adoptada, pasaba a formar parte del grupo del hombre. Bueno, China. Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio. Eh, vamos a hacer estos ejercicios en el campo para que ustedes puedan responderlo. Pero aquí vamos a ver un simulacro. ¿Cuál de los siguientes pares de parientes, estos que están acá en las alternativas al lado, ¿no? A, B, C, D, E, ¿cuál de los siguientes pares de parientes son ambos miembros del patrilineaje de Evo? Patrilineaje, o sea, es un linaje, un grupo de parentesco patrilineal. A eso se refiere patrilineaje. A, 7 y 12. 7. ¿Pertenece 7 al grupo de Evo? Aquí está Evo. Este es su padre. Su padre. Su padre. Esta es su madre, por lo tanto 7 no pertenece al grupo, al patrinaje de Evo, ¿no? Porque es hermano de la madre, es hermano de la madre del padre de Evo. Por tanto, no puede ser el mismo grupo que el padre de Evo, porque es el padre de Evo el que le da la... Entonces, esta ya no. 12 sí pertenece, porque es la hermana del padre de Evo. Pero 7 no, y es el padre el que tiene que pertenecer. 13 y 18. 13 pertenece al patrilineaje, 13 es hermano de la madre de Evo, así que no, la madre de Evo no es del patrilineaje. 18 sí, porque es hermana del padre de Evo. 23 y 24. Hasta 23 sí, la hermana pertenece. 24 también.
Esa podría ser la respuesta. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? No, pero ¿cuál de los puede que haya más? 30 y 33. 30 pertenece al patrinaje de Ego. Resolvieron, no pertenece, porque es hijo de la hermana de Ego, y la hermana no puede transmitir la pertenencia al patrinaje. Es el padre el que pertenece el que transmite la pertenencia. 33, sí, porque es hija del hermano de Ego. 36 y 37. 36, hijo de la hija de Ego. No, no, si bien la hija de Ego forma parte del patrinaje, no puede transmitir la pertenencia. 37 sí, porque es hija del hijo de Ego, que es parte del linaje y transmite por su nombre. Filiación matrilineal. Bueno, este gráfico, igual que el otro, se explica por sí mismo. Aquí es el caso inverso. Los hombres no transmiten la pertenencia al grupo. Son las mujeres. Ahí se va viendo como generación tras generación, los hijos del hombre quedan fuera del grupo. ¿Por qué? Porque pertenecen al grupo de su esposo. Una vez más, para que quede súper claro. Pero ustedes pueden pausar, retroceder, poner en marcha lenta, en marcha rápida, como quieran. Bueno, aquí hay otro ejercicio. ¿Cuál de los parientes marcados en color son miembros del matrilineaje de Ego? A ver, 1, 2 y 3 son miembros del matrilineaje de Ego. ¿Quiénes son 1, 2 y 3? 3 es la madre de la madre de Ego. Por lo tanto, es... no, pero vamos a ver una alternativa. Solo 15. 15 es la madre de Ego. La madre de Ego pertenece, sí. 15 y 3. La madre y la madre en la madre, sí, porque son, digamos, son parientes lineales por el lado matrilateral en una sociedad matrilineal, por lo tanto son del matrilineaje, sí. 15, 3 y 23. ¿No? Ya dijimos que 15 y 3 sí, 23 está acá, bueno, es hermana de Ego, así que por supuesto. 15, 3, 23, 29, esto está fácil, ¿no? Que es acumulativo. 29 es hija de 23 y como aquí se transmite por línea materna, la mujer transmite, sí. Toda la anterior, toda la anterior. Fácil, ¿eh? Pero otros años se equivocan en estas cosas, que parecen demasiado fáciles, parece a veces. Filiación dual. Bueno, filiación dual implica que hay dos grupos de parentesco, dos linajes, por ejemplo, ¿no? El linaje del padre y el linaje de la madre, ¿no? El padre y la madre además deberían tener dos linajes también. Aquí está representado los dos linajes que recibe Ego. Ego recibe un linaje, un madre-linaje de su madre y un padre-linaje de su padre. Eso se ve en sus hermanos, 23 y 24. Dice, algunos sistemas unilineales combinan el principio patrilineal y matrilineal para formar una estructura de filiación dual. En esta configuración, Ego es miembro de dos grupos distintos y separados. Un grupo uterino es lo mismo que matrilineal, a través de su madre, en rojo, y un grupo agnático o agnaticio, que es lo mismo que patrilineal, a través de su padre, en azul. Comúnmente la pertenencia a estos dos grupos no es equivalente. Si uno puede tener eh, generalmente hay uno que predomina, que tiene que ver con las cuestiones eh, más políticas y económicas, y el otro tiene que ver con otro tipo de cuestiones rituales, por ejemplo, religiosas. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿no? O sea, hay uno de estos dos grupos que cumple funciones complementarias. Por ejemplo, entre los yacos de Nigeria, los patrilineajes
son importantes para la asignación y la herencia de la tierra, mientras que los grupos matrilineales determinan la propiedad de bienes muebles como el ganado. Bien, los primos paralelos y los primos cruzados. A esta altura, esta es una cuestión que más adelante va a ser bien relevante. Cuando hay filiación unilineal, uno puede distinguir entre primos cruzados y primos paralelos. Un poco yo se los anuncié cuando estuvimos viendo unas diapositivas atrás. A ver, acá, ¿no? Cuando les decía que estos primos son distintos de estos primos, porque estos pertenecen al grupo, al patrilineaje, y estos no, siendo que tienen la misma distancia, ¿no? Genealógica, ¿no? A estos se les llama primos cruzados y a estos se les llama primos paralelos. Vamos a ver el gráfico en detalle. Bueno, entonces, como es filiación unilineal, ¿no? Hay mucha diferencia cuando se trata de los primos, si es que el padre de estos primos tiene el mismo sexo que el padre de uno o no. O sea, si se trata de los hijos del hermano del padre, van a ser parientes patrilaterales. Si se trata de los hijos de la hermana del padre, van a ser primos cruzados. Entonces, primos paralelos, si son del mismo sexo que el padre del que estemos hablando, y primos cruzados si son de un sexo diferente. Veamos qué dice aquí la leyenda. Dice: la filiación unilineal establece una diferencia relevante al interior de la generación de Ego. Es G0. Dividiendo a los germanos son los hermanos del mismo sexo, hermanos y hermanas, dividiendo a los germanos por el sexo de sus padres. Por ejemplo, si se trata de filiación matrilineal, los hijos del hermano de la hermana no pertenecerán al grupo de su padre, que es el mismo de Ego, por lo cual caen en una categoría social diferente a este. Sus hermanos y los hijos de las hermanas de la madre. Se denomina primos cruzados a los hijos de germanos de sexo opuesto y primos paralelos a los hijos de germanos del mismo sexo, cada cual puede ser a su vez matrilateral o patrilateral. Claro, aquí es relevante la distinción entre patrilateral y matrilateral. Por ejemplo, en una sociedad patrilineal puede existir una norma de que Ego se case con la hija del hermano o con la hija del hermano de la madre. Hija del hermano de la madre, que es muy distinta de la hija de la hermana del padre. Perdón, aquí nos empieza a enredar. La hija del hermano de la madre es muy distinta de la hija de la hermana de la madre. ¿Por qué? Porque en algunas sociedades, o es muy probable que la hermana de la madre se case con un hombre que pertenezca al mismo grupo que el padre de Ego. Por lo tanto, esos que nosotros llamaríamos primos, esos primos paralelos, en algunas sociedades son más parecidos a hermanos. En cambio, los primos cruzados son más parecidos a esposos y cuñados. Están fuera del grupo, no son parte del grupo. Por lo tanto, son desposables. Vamos a volver sobre esto, pero lo importante, lo que quiero que vean ustedes es cómo en la regla de filiación va generando una diferencia
En la generación de ego, se llama G0, la generación de los padres de ego es G más 1, la de los hijos es G menos 1. G0 cambian las categorías de las personas dependiendo del sexo de sus padres. ¿Por qué? Porque la filiación es unilineal y por lo tanto ellos, si son hombres y es patrilineal, pueden transmitir la pertenencia y las mujeres no, y si es matrilineal, los hombres no transmitirían la pertenencia, las mujeres sí. Por lo tanto, es muy relevante si son hijos de una hermana del padre o de un hermano del padre, y asimismo con la madre, su hermana y su hermana. Vamos a volver sobre eso cuando hablemos sobre el matrimonio. Bien, además de estas reglas de filiación, existen las estructuras o los grupos, ¿no? Los grupos de parentesco generalmente son grupos de filiación, o estructuras de filiación. Con eso nos referimos, qué sé yo, a los clanes, los linajes, ese tipo de grupos, ¿no? Aquí hay tres casos, ¿no? Los antiguos hebreos, por ejemplo, tenían linajes que incluían a miles de personas y para los cuales mantenían un registro escrito de la genealogía, ¿no? Porque eran muy grandes. Los Yanomamos, en cambio, tienen grupos de 100 miembros, por lo tanto, la gente se acuerda de eso, ¿no? Además, frecuentemente estos grupos, así como se arman, se desarman, ¿no? Los Dani de Nueva Guinea tienen grandes grupos, pero no mantienen ningún registro genealógico de los ancestros, ¿no? Porque lo que ellos tienen es más bien un clan, es decir, si mi padre pertenece al grupo, yo también, ¿no? Si mi abuelo pertenece, pero ya no es necesario saber conocer toda la genealogía. Aquí vamos a ver esta lista, estos tipos, ¿no?, de estructuras de filiación. Los linajes, los segmentos, los clanes, las mitades y las casas. Eh, en estricto rigor, o bueno, no en estricto rigor, sino más bien en términos generales, todos los grupos de filiación pueden ser considerados como linajes, ¿no? Pero los antropólogos utilizan este término para referirse a aquellos grupos en que la pertenencia se establece a través del vínculo con un ancestro común, con el cual la persona puede establecer un vínculo concreto. O sea, tiene que conocer la genealogía. Eso es crucial. O sea, eso es lo que te permite decir que eres miembro del grupo. Que tú eres hijo de, que a su vez era hijo de, y así, ¿no? Eso es un linaje. O sea, en las sociedades con linaje hay especialistas eh, que se dedican a mantener estos registros. Y son, a menudo, son dispositivos que permiten articular las estrategias sociales y políticas de los sujetos, que son objeto de manipulación también, ¿no? Hay trabajos muy interesantes eh, de Diego Muñoz en Rapa Nui sobre cómo el parentesco va incidiendo en el acceso a tierras y cómo han ido cambiando las genealogías a lo largo de los años, cómo se han ido manipulando, cómo personas que eran tíos pasan a ser abuelos de personas, porque eso les permite ir encontrando una mejor posición dentro de la sociedad Rapa Nui. Un trabajo muy interesante. Diego Muñoz, que es un antropólogo que estudió en la academia y que ahora trabaja en Francia. Aquí está descrito el caso del griot entre los maliquíes en África, que asume el papel de historiador oral oficial.
En Israel también es importante esta genealogía. Bueno, los linajes generalmente, como están compuestos de una gran cantidad de personas, generalmente se van subdividiendo, ¿no? Sobre todo porque como se conoce claramente quiénes son los miembros, se pueden establecer ramas, ¿no? Entonces, qué sé yo, si un patriarca tiene varios hijos, esos hijos pueden a su vez originar nuevos segmentos de linaje o sublinaje, que pueden ser muy relevantes, ¿no? Ahí tenemos una representación gráfica bastante cómoda para entender esto, ¿no? Como es el primer fundador del linaje, luego tiene dos hijos que distinguen dos grupos o dos subgrupos que a su vez tienen otros, ¿no? Se va dividiendo en ramas. No, no siempre tiene que ser tan simétrico como aparece ahí, podrían ser tres en un lado, dos en otro, ¿no? Y así, o cinco, ¿no? Siempre todo es simétrico, pero el gráfico está hecho así. Bueno, esto muestra cómo un sistema segmentario, esto como el caso de los NUAR, por ejemplo, que hablábamos la clase pasada. En un sistema segmentario una persona eh, puede pertenecer a distintos grupos dependiendo del nivel en que se desarrolla la acción. Por ejemplo, si estamos aquí abajo, tenemos estos individuos que son miembros de segmentos mínimos de un linaje. Y tenemos con estos, digamos, estas elipses que se muestran aquí, la verde, la amarilla, la celeste y luego la rosada, eh, distintos segmentos que se van incluyendo uno a otro. Entonces tenemos el linaje máximo, después está el segmento mayor, dos segmentos mayores, esos segmentos mayores se dividen en segmentos menores y los segmentos menores en segmentos mínimos. Esto, insisto, no tiene por qué ser eh, una cuestión tan ordenada, tan simétrica como lo que se ve acá, pero queda bien, es más fácil para entender el esquema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí hay identidades superpuestas. Por ejemplo, este I tiene su identidad como miembro del grupo de este segmento mínimo, pero también el del segmento mayor, perdón, celeste, o menor, o máximo. Depende de las circunstancias, ¿no? Es decir, si esta persona está interactuando, digamos, el uno, ¿no? Está interactuando con el 5, bueno, no es tan relevante que sea del segmento mínimo, ¿no? Segmento mínimo A, sino que más bien es del segmento menor 1 y él a su vez pasa a ser del segmento menor 2 porque es el nivel en el que están interactuando. Si uno en cambio se vincula con 9, ya el segmento menor no es tan relevante, sino que el segmento mayor, porque es la identidad que asume, ¿no? Y si se relacionan con alguien fuera del linaje máximo, bueno, será el linaje máximo el relevante. Tiene todas esas identidades, pero se va subdividiendo el linaje. Y depende siempre de decir, o sea, aquí se establece una línea directa, pero podría no ser tan directa con A o no tan directa con 1 o con este A mayúscula o con este 1 romano, ¿no? Es decir, hay que saber decir de quién es hijo uno y cómo esa persona, esos ancestros están relacionados con estos que están acá. Eso te da posición social, prestigio y te autoriza como miembro valioso del linaje. Bueno, esto es lo que les he explicado recién. Aquí estaba más claro en realidad.
¿no? O sea, cómo las identidades se van superponiendo, las pertenencias. ¿No? Los clanes. Los clanes funcionan igual que los linajes, pero la diferencia es que, eh, un clan, a uno pertenece a un clan porque su padre pertenece a un clan. Y generalmente los clanes están fundados no por alguien histórico, sino que por un ser mitológico. Incluso puede ser totémico. ¿No? Eh, los clanes pueden contener linajes, ¿no? Pero generalmente la pertenencia al clan está dada de manera genérica, ¿no? O sea, uno pertenece a un grupo y ya no es tan relevante decir cómo está uno emparentado con los miembros de ese linaje para ser un miembro legítimo del mismo. Basta con que se sepa que los padres, que esa familia pertenece a ese clan. Las mitades son como clanes, pero que se presentan de a dos. O sea, son sociedades que están compuestas de dos grupos, solo dos grupos. Los clanes pueden ser, digamos, 4, 8, 16. Bueno, tampoco siempre son tan, ¿cómo se dice?, simétricos. Pero las mitades sí. Las mitades son solo dos, ¿no? No hay más. Pueden haber subgrupos dentro de las mitades, pero las mitades suelen ser dos y suelen ser complementarias. O sea, muy común que sean exogámicas, o sea, que los miembros de una mitad no se puedan casar al interior. Por lo tanto, solo se pueden casar como hay solo otra mitad, alguien con personas del otro grupo. Entonces eso genera una reciprocidad entre estas dos mitades, una complementariedad. Dice aquí, los clanes Dani, los Dani de Nueva Guinea, los clanes Dani se agrupan en mitades patrilineales más grandes, Huida y Guaya, que se extienden por toda la sociedad Dani. Los hombres Huida tienen prohibido casarse con mujeres de su grupo y deben tomar esposas de Guaya y viceversa. O sea, hay clanes, pero están integrados en dos mitades. Y son las mitades las exógamas. Los Yanomami también tienen mitades. Están los Dani en una Guinea a la izquierda, los Yanomami en la Amazonas a la derecha. Aquí hay las mitades Yanomami. O sea, como que son exógamas, como se van casando de generación en generación. Por ejemplo, tenemos ahí dos hermanos, una generación, dos hermanos, y aquí otra pareja de hermanos. Y entonces el hombre de esta pareja se casa con la mujer de este. Esto es lo que se llama intercambio de hermanas. Estos dos hombres intercambiando hermanas. Los hijos de estos grupos, cada uno pertenece a la mitad opuesta. Por lo tanto, puede casarse entre ellos, a pesar de que son primos cruzados bilaterales. Son primos cruzados bilaterales. Eso se las dejo ahí. Ya tienen todos los elementos entre la clase anterior y esta para descifrar qué son los primos cruzados bilaterales. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a volver sobre este ejemplo cuando lo veamos. Pero eso lo dejo planteado para que a ver si lo resuelven. ¿Qué son los primos cruzados bilaterales? ¿Cómo se podría expresar eso gráficamente? Generalmente los matrimonios Yanomami son con gente de la otra mitad que vive en la misma aldea, mismo Chapono. Las funciones. ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué funciones cumplen los grupos de parentesco? Aquí tenemos una lista, ¿no?, de distintos pueblos. Los Akan, Igbo, los hebreos, Yanomanos, turcos, los Dani.
y había una serie de funciones. O sea, la organización territorial, la tenencia de la tierra, la herencia, la regulación del matrimonio, el control social, la representación política, el apoyo en las venganzas eh, y la observancia ritual. Entonces, en el caso de los Akan, eh, el grupo de parentesco cumple casi todas las funciones, salvo el apoyo en las vendetas, en las venganzas. En caso de los Igbo, todas esos elementos. En el caso de los hebreos, todas salvo la regulación del matrimonio, o sea que no son exógamos, estos linajes que tenían los hebreos no eran exógamos, eh, y la observancia ritual tampoco se articula a través de los linajes, no tiene nada que ver, será más genérico. En el caso de los Yanomamo, sí cumple funciones de organización territorial, pero no de tenencia de la tierra ni de herencia, pero regula el matrimonio porque son exógamos, establece el control social, no tiene nada que ver con la representación política, pero sí con el apoyo en los conflictos. En el caso de los turcos no cumple ninguna función salvo el apoyo, es decir, el apoyo en los conflictos. O sea, si alguien entra en conflicto con un miembro de otro grupo, hay que apoyarlo. En el caso de los Dani, bueno, está puesto ahí, esto sí no hay información. No está tan claro. Parece. Ya, las sociedades de caza. Esta es un tipo de grupo parentesco bien interesante. Que Lévi-Strauss describe en un libro que tengo acá. Espérenme un segundo, lo voy a dejar ahí una imagen para mostrarles acá. Ahora sí, este libro, a ver si se los puedo mostrar. Este que está aquí. Ahí. Se llama La vida de las máscaras. En el capítulo. Qué ridículo esto. La organización social de los Coaquitl. Aquí para que vean un libro, porque esta cosa tan virtual. Fantástico este libro. Tiene sobre las máscaras de los Coaquitl. Y las máscaras de los Coaquitl son unas cosas increíbles. Miren. Coaquitl son un pueblo fantástico. Miren esto. Este libro tienes que verlo. Miren esa máscara. Son talladas en madera. Y algunas se mueven, se abren. Esa es la máscara de la sociedad de los caníbales, una máscara de Sonocua, de tipo Emúcul. Bueno, hay unas que. Los Coaquitl son los del Potlatch. Y aquí la organización social de los Coaquitl, en ese capítulo, que está para ser expuesto, así que el que lo quiera hacer, bienvenido. Hay otra, son los que hacen los postes tótem, los Coaquitl, esos que van así como un animal arriba de otro, ¿no? Y que hacen el famoso potlatch, ¿no? Eximios escultores, y eso es la entrada a una casa. Una cosa increíble. Bueno, en fin, ya. Este es el fetiche, el momento fetiche. Volvamos a lo nuestro.
voy a desaparecer de ahí, de seguir fetichizando para mostrarle. No, imagínense, miren lo que es esa. Miren, ¿ah? Miren, esa máscara que está acá se cierra. Ahí está abierta, pero se cierra. Esto acá abajo es un potlatch que es reciente, ese también. Estos son más antiguos. Hay películas de esto y todo. Y bueno, en el Silent Dawn está basado fundamentalmente en esta ceremonia. ¿Y qué dice la historia de los grupos de parentesco de los Quakers? Es una revisión fundamentalmente de los textos de Boas. Boas estuvo durante décadas eh, machacando la cabeza por lograr entender cómo funcionaban, digamos, los clanes, si eran linajes, si hay una serie de nombres que les da, ¿no? Y Levi-Strauss va a plantear que en realidad son casas, que funcionaban como las casas, eh, las casas reales o feudales en Europa. Y va a decir que las sociedades de casas están a medio camino entre el principio matrilineal y patrilineal, entre la predominancia de la filiación y de la alianza, del parentesco y de la territorialidad. Las casas utilizan el lenguaje del parentesco para legitimar la perpetuación de un grupo que está organizado en base a un linaje, pero que puede utilizar el matrimonio de una hija con un noble inferior, que se llama hipogamia, o superior, hipergamia, para mantener su posición incorporando eh, a este a su grupo y a su grupo a la casa. Este tipo de sociedades fue descrito por Claude Lévi-Strauss y se encuentra entre los Quakiutos y otros pueblos vecinos, así como la sociedad feudal europea. Bueno, básicamente los Quakiutos eran o son patrilineales, tenían clanes, pero el asunto es que estos clanes no funcionaban de manera estricta, o sea, de repente la sucesión y la pertenencia se daba por el matrimonio, o sea, si no había un hijo que podía mantener, que podía perpetuar el linaje, se buscaba un yerno que lo pudiera hacer y se lo incorporaba a la casa. Por eso que ahí lo importante pasa a ser la casa. La casa le da nombre al grupo, pero es un grupo que se crea de manera heterogénea, con elementos del parentesco, pero que finalmente son más bien políticos. Por eso es que dice que está medio camino entre el principio matrilineal y el patrilineal, porque depende de las circunstancias, entre la predominancia de la afiliación y de la alianza, porque cuando la afiliación no puede responder al objetivo de perpetuar el grupo, se utiliza la alianza para hacerlo. Se transforma la alianza en una especie de, de filiación, ¿no? Y el parentesco y la territorialidad, porque la casa está asentada en un territorio, pero con el nombre del grupo de parentesco. Entonces, bueno, es un texto bien interesante, como ya le decía yo en la clase de la panorámica del parentesco, también responde a las críticas, a los planteamientos que hizo Bourdieu en su momento a los estudios parentescos, ¿no? Como Levi-Strauss, estructuralista, va introduciendo la historia dentro de, del análisis de lo que son los grupos y los sistemas de parentesco, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el último grupo o forma de agrupación de parentesco que quería mostrarle. Las otras son las más clásicas y digamos, las más establecidas. Eh, en las distintas sociedades, en los distintos contextos, predominan más unos, más otros, en algunos son más estables que en otros, pero probablemente esta noción de casa sea más extendida de lo que uno piensa. Eh, Nunca hay que perder de vista que estas ideas de clan, de linaje, son conceptos, son ideas para tratar de circunscribir realidades que son bien heterogéneas una en relación a la otra. Y al nombrarlas del mismo modo, o sea, decir eso es un clan y esto otro también, o un clan en la sociedad, que sé yo, Dani, y un clan que queda en Nueva Guinea, y un clan en una sociedad africana, uno supone que porque las dos son clan, son la misma cosa, ¿no?
Y en realidad es un instrumento, la noción de clan es un instrumento para poder trabajar con esas realidades que son muy difíciles de manejar, de entender, de manipular, de comparar, de poner a prueba y poder establecer algún elemento de comprensión, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay que conocerlo, hay que manejarlo. Estas cosas se las tienen que aprender. Yo le voy a poner eh, algunos ejercicios en el campus para que, bueno, se vayan ejercitando en esto y, y vayan aprendiéndoselo. En realidad, miren, esto yo tengo que reconocer, no es muy apasionante saber si es perdón, si es patrilateral, si es lineal, si es... O sea, cuando ustedes vean los ejercicios, yo lo digo por experiencia, porque llevo muchos años haciendo este curso, me miran con una cara de desaprobación, pero resulta que si uno no maneja estos elementos, si uno no, como decimos, no se maneja con estos elementos, eh, hay libros que simplemente no puede leer. O sea, por ejemplo, Naven de Bateson. Es un libro muy complejo desde el punto de vista, ¿no? Se requiere un manejo técnico del lenguaje y de lo que implica, ¿no? O sea, cuando te dicen primo cruzado, hay que saber lo que es un primo cruzado. Y en eso estamos. No es tan complicado tampoco, ¿no? O sea, hay que darle la atención, hay que, ¿no? Ponerse en una modalidad más matemática, si quieren ustedes, tratar de circunscribir los elementos, ver cómo se relacionan en términos formales. Ese es el esfuerzo. No les vamos a hacer calcular nada, si no me refiero a eso, sino que más bien en términos lógicos, ¿no? Eh, lógica matemática. Y eso, esa es la dificultad que a veces encuentran. En mi experiencia han encontrado varios estudiantes frente a esta temática, pero a mí me resulta bastante satisfactorio poder entender estas cuestiones. Y bueno, en la medida en que vayamos también viendo casos etnográficos donde éstas se pongan, digamos, en movimiento, también va a tener sentido. Es lo que yo trato de hacer cuando les doy alguno que otro ejemplo. Eh, pero bueno, ya vamos a, ya vamos a ir desarrollando eso también. Vamos a ir dejando este video hasta ahí. Entonces, me despido y hasta la próxima clase. Suerte.